Luis Carlos Ugalde, ¿Cómo estás, Azucena? Buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bueno que estás acá con nosotros. A ver, Luis Carlos, pues sin más preámbulo, ¿qué pasó hoy en la conferencia matutina, Luis Carlos? Yo creo que es el exceso de exposición del presidente, su personalismo, sus ganas de estar polarizando continuamente lo llevó hoy a perder autoridad presidencial. Lo que vimos hoy en la mañana es que la fuente de prensa en la conferencia empezó a faltar el respeto al presidente, se perdió el orden, se convirtió en una gritadera, lo empezaron a cuestionar y creo que el presidente perdió autoridad y es su culpa y su responsabilidad por el enorme tiempo que dedica, por el estar manipulando la información, por decirlo, por siempre buscar un culpable. ¿Qué necesidad había hoy de empezar a acusar a los medios de comunicación que les quitas el bozal y te muerden la mano, que son sensacionalistas, amarillistas? Esto es lo que te ganas y la verdad es que yo lo que veo es que este problema se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Claro, tiene siempre en las primeras filas a un grupo de periodistas más de una hora. aliados, totalmente paleros, la verdad, pero esto es lo que se gana él. Y yo creo que la investidura presidencial requiere más respeto, pero el respeto se lo tiene que ganar la persona y lo que hizo hoy el presidente me parece que está fuera de lugar. La gente que no lo ha visto debería de verlo en las redes sociales. Lo que pasó fue verdaderamente gritos, todo el mundo estaba gritando, se perdió el control totalmente. Se salió de control, se rompieron todos los protocolos, no hay justificación ni para una ni para otra parte. Pero ayer el presidente había prometido dar respuesta a las muchas preguntas que todavía existen, Luis Carlos, y que lo platicamos, de hecho, tú y yo en días pasados, sobre el operativo Culiacán. ¿Qué sucedió? Empezó con estos 3 o 4 periodistas a modo que se llevaron casi toda la primera parte de la conferencia y cuando los compañeros periodistas de verdad sospechaban que iban a darla por terminado y que no le cedían el micrófono, pues empezaron a alzar la voz y empezó el desorden. El presidente además no ocultó su molestia, Luis Carlos. Pues sí, así es. Y además queremos que un presidente hable 2 horas y media como el día de hoy. 2 horas y media. Digo, la verdad es que yo prefiero que el presidente le dedique a reunirse en serio con su gabinete de seguridad que estar repitiendo, porque todas las conferencias parecen una repetición de los mismos temas. Ya sabemos que hablar de la corrupción, de los conservadores, repite y repite y repite. La verdad es que los medios de comunicación no merecen esa falta de consideración y yo creo que en algún momento los medios van a empezar a considerar si vale la pena mandar a un reportero, porque ganas lo mismo viéndolo en la televisión. En televisión. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta que el presidente dé conferencias. En sexenios pasados no teníamos ninguna posibilidad de acceso a la figura presidencial. Sí. Ninguna posibilidad. Me gusta que el presidente esté ahí, pero un ejercicio verdadero de transparencia implica responder lo que se pregunta, claro, porque el otro es un monólogo. Sí, bueno, entonces hay que exigir al presidente que conteste en 3 minutos. No puede contestar preguntas en 25 minutos. O 40 minutos. O 40 minutos. Eso es propaganda. Sí es positivo que el presidente dé la cara, pero para rendir cuentas, no para hacer propaganda, no para polarizar, no para desviarse, irse por la tangente. El otro día, ahorita venía viendo, le preguntaron que qué opinaba de la NOM 035. La NOM 035 es una nueva norma en donde se le exige al patrón que cuide el estado de ánimo y evite el estrés laboral. Bueno, el presidente no tiene por qué saber qué es la NOM 035. Entonces le preguntaron y él, en lugar de decir no sé qué es eso, empezó a hablar de que había que alimentarnos bien y que había que cuidar la salud. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de que el presidente se exhiba de esa manera ante un tema que no tiene además por qué conocer? Entonces, es un ejercicio propagandístico la conferencia de prensa, sí tiene un elemento positivo, pero 5 años más con esto me parece que un presidente que habla de más se equivoca y se tropieza y eso creo que al presidente no le conviene. El que habla mucho se equivoca, ¿no? Y hoy vimos una muy desafortunada conferencia que yo decía ojalá no se vuelva a repetir nunca. Respeto de una parte y respeto de la otra. No supimos demasiados datos extras respecto al operativo porque no se podía preguntar, no se contestaba de manera específica y concreta, pero se criticó mucho que se diera a conocer el nombre de quien estaba a cargo del operativo. Terrible. Le preguntan, porque hemos preguntado y hay que decirlo en los medios, ¿quién tomó la decisión de echar a andar el operativo y quién tomó la decisión de liberar a Ovidio? Yo nunca esperé que la respuesta fuera particular hacia un teniente. Yo siempre esperé que la respuesta fuera yo, el secretario de la Defensa, yo, el presidente, o yo, el secretario de Seguridad. ¿Expusieron a este teniente de quien pues ya no vale la pena repetir su nombre, Luis Carlos? A mí me parece que el que está a cargo de operativos de esta envergadura contra el crimen organizado, decir quién es, y además repitieron 3 veces el apellido porque no escuchaban qué decía,
me parece que es exhibirlos, y me parece que el gran problema es que las Fuerzas Armadas hay una suerte de sensación de humillación porque el secretario de la Defensa Nacional lo pones ahí con los gritos, los periodistas, lo sientas 2 horas o 3 horas ahí, porque nunca se sabe quién tuvo el control. Claramente aquí lo que está claro es que el ejército, las Fuerzas Armadas y el Secretario de la Defensa y el sector de Seguridad Pública no tienen una buena relación, hay contradicciones. Una cosa que está quedando clara es que es muy difícil que un civil pueda tener el control de una Guardia Nacional que está militarizada. De tal forma que lo que pasó hoy, nadie estaba pidiendo que dijera el nombre, hubieran dicho, lo tomó un teniente, pero la verdad es que uno piensa que si un teniente pudo haber tomado esa decisión, cuando el responsable final de este tipo de decisiones es el presidente de la República. Es muy difícil. Entonces llega la idea de que hay una suerte de protección o de encubrimiento, porque es muy difícil que un presidente que ha dicho que lo sabe todo y que ha dicho que se reúne todos los días con su gabinete, este tipo de decisión tan trascendente lo haya tomado un teniente. Cuesta trabajo creerlo. Creo que es muy importante detenerme en lo que me dice respecto a la humillación que sienten las fuerzas, los soldados, los militares, la Sedena. En algunas conversaciones que yo he tenido muy en privado con algunos, porque evidentemente son muy disciplinados y nunca lo van a decir públicamente, coinciden en eso, Luis Carlos, en que se sienten maltratados, humillados, exhibidos. Y no es justo en lo absoluto. Mira, la periódico La Jornada publicó hace 1 o 2 días un discurso de un general muy respetado en las Fuerzas Armadas, que es, creo que el general Gaitán. En donde él expresa preocupación por lo que está pasando en el país. Es muy cuidadoso de sus palabras. Y hoy le preguntaron al presidente y empezó a descalificarlo diciendo que había sido subsecretario con el gobierno de Calderón. La verdad es que eso para un general, los generales sirven en cualquier gobierno independientemente del color, con vocación de servicio, y este tipo de descalificaciones, imagínate cómo habrán caído en las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que el presidente, que las ha ofendido en el pasado, que después se ha desdicho y les ha dado mucho poder, este tipo de cuestiones ambivalentes a las Fuerzas Armadas las ponen en tensión, las humillan un poco y son leales y son disciplinadas, pero esto sí genera un problema de operación interna, porque la próxima vez que se les pida hacer una operación de alto riesgo, probablemente hagan brazos caídos. Difícilmente lo harán, pero este tipo es muy desgastante. Bueno, pues hoy ojalá que sirva como un punto de inflexión, digamos, ¿no? No lo creo, Azucena, porque el presidente de la República tiene un instinto natural a la polarización, tiene un instinto natural a estar confrontando. Difícilmente vamos a ver que el presidente diga, señores de la prensa, vamos a tener un nuevo diálogo. No va a poder cambiar su estilo de responder preguntas, no es su estilo. Entonces, desafortunadamente, yo creo que eso no lo vamos a ver, Azucena. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque. Luis Carlos. Por bien del presidente, ¿eh? Y de todos. De la investidura y del país y del tiempo que todos necesitan tener. Sus colaboradores necesitan tiempo para estar trabajando y no estar sentados en esas conferencias mañaneras. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Azucena. Buenas noches.